¿Es tu español lo suficientemente bueno? ¿Es lo bastante bueno? Espera, no me respondas todavía porque primero quiero contarte algo. Si has escuchado el último episodio de podcast para estudiantes de español, ya conoces esta historia. Hace algunos años me ofrecieron un trabajo en un hotel en Londres. Cuando la directora del hotel me lo ofreció, yo le dije, no estoy seguro, porque creo que mi inglés no es lo suficientemente bueno. En ese momento tenía muchas inseguridades con mi inglés. Ella se rió, se empezó a reír y me dijo, bueno, César, soy yo quien tiene que decidir eso, ¿no? Si te estoy ofreciendo un trabajo es porque creo que tu inglés ya es lo suficientemente bueno para ese trabajo. Ahora, con perspectiva, mirando el pasado, veo que mi actitud en ese momento no tenía ningún sentido. Y es que decir que tu español no es lo suficientemente bueno así en general no tiene ningún sentido. Yo cuando un estudiante me lo dice, le pregunto, ¿pero no es lo suficientemente bueno para qué? Porque sí, estoy de acuerdo contigo. Imagina que eres un estudiante de nivel intermedio. Sí, tu español no es lo suficientemente bueno para ser catedrático o catedrática en la universidad enseñando gramática española, o no es lo suficientemente bueno para escribir artículos en un periódico en español. Pero estoy seguro que ya es suficientemente bueno, es lo bastante bueno para hacer muchas otras cosas. Cuando yo le dije a la directora del hotel mi inglés no es lo suficientemente bueno, realmente lo que estaba pensando es mi inglés no es perfecto, no tengo un dominio absoluto del idioma, no soy nativo. Ahora entiendo que eso no tiene ningún sentido y que probablemente nunca será perfecto y nunca hablaré como un nativo y está bien y ya casi lo he superado. Pero en ese momento era lo que sentía. Y esta trampa de la perfección cuando aprendemos un idioma puede ser muy peligrosa porque puede hacer que nos pongamos obstáculos, límites todo el tiempo. Quiero ponerte dos ejemplos de personas para mí muy inspiradoras que un día dijeron, no me voy a poner límites, no me voy a poner obstáculos por mi nivel de inglés o de español. El primero es el de Elena Mabola, una instructora de yoga rusa. Hace meses empecé a tener unos dolores horribles en la espalda cuando me levantaba, en la parte baja de la espalda, así que decidí entrar a YouTube y buscar pues algún tipo de ejercicio que me pudiera ayudar, estiramientos, yoga, pilates, así que puse algo así como estiramiento espalda. Y el primer resultado en la búsqueda de YouTube fue un vídeo de Elena, de esta instructora de Rusia. Me ayudó muchísimo, de hecho desde entonces veo vídeos suyos frecuentemente y mi dolor prácticamente ha desaparecido, pero lo curioso de Elena es que a pesar de que su español es muy bueno, habla muy bien, de hecho ella vive en Chile, su español no es perfecto todavía, pues a veces confunde ser y estar, el subjuntivo no lo domina exactamente, y no le estoy haciendo grammar shaming a Elena, lo que quiero decir con esto es que su español es lo suficientemente bueno para ayudar a muchísimas personas. De hecho, Elena, a pesar de no ser nativa, es una de las instructoras de yoga con más presencia en la comunidad hispana. Tiene casi 3 millones de suscriptores en YouTube. Un día Elena decidió abrir su canal de YouTube y no pensó, seguro que hay muchas personas nativas hispanohablantes que ya tienen canal en YouTube, yo no hablo perfectamente, el subjuntivo no lo domino, no, lo hizo, porque su español ya es lo suficientemente bueno y ayuda a millones de personas como yo, con dolores de espalda o con otras cosas. Y no hace falta ser youtuber para encontrar ejemplos de este tipo. Hay muchísimos profesionales, muy buenos profesionales, excelentes, que trabajan en sus campos y trabajan en un idioma que no es el suyo y que lo hacen estupendamente. De hecho, en España, por ejemplo, puede ser doctor o puede ser enfermero con un nivel B2, que es un nivel intermedio. Otra limitación muy frecuente es la del acento. Mi acento es muy fuerte, se nota mucho que soy de este país, bla, bla, bla. Y créeme que te entiendo porque yo he hecho cursos de reducción del acento, he comprado libros para practicar la pronunciación, etcétera, etcétera. Y lo tengo casi superado, todavía tengo que recordarme a mí mismo a veces que tener acento no es nada malo y que eso no impide a nadie entenderme, pero
Es una limitación en muchos casos y para muchas personas. Pero en realidad tener acento puede ser algo incluso beneficioso, puede ser una ventaja. Fíjate en el ejemplo de Sofía Vergara, que fue una de las actrices mejor pagadas en la televisión estadounidense durante años, gracias a su papel de Gloria en Modern Family. And finally, you might have noticed that I have a bit of an accent sometimes. I love it. This accent can make anything sound sexy. So tonight, please forgive me if you cannot understand what I say. Estoy seguro de que había muchísimas más actrices con acentos más suaves que el de Sofía Vergara. Sin embargo, ella, con su acento, con su carisma y con su talento, conquistó a todos los fans de la serie, como yo. En conclusión, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos decimos y con lo que nos ponemos aquí sobre nuestro español. Al final, has invertido mucho tiempo de tu vida en aprender español. Tienes que valorarlo, darle valor y sobre todo aceptar que ya es lo suficientemente bueno para hacer muchas cosas. Hazlas, no esperes más. Te espero en el siguiente vídeo. Un saludo y un abrazo grande.